Buenas noches. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se llama citar versus plagiar. Sus integrantes son Yurani Castro, Pilar Chaparro y quienes habla Claudia Mayorga. Bueno, el contenido es que es plagiar, que es citar, que es derechos de autor, diferencias entre citas, referencias y bibliografía, citas, referencias APA, tercera edición en español, elementos básicos del artículo según APA. ¿Qué es plagiar? Pues tenemos dos tipos de definiciones. Tomar ideas prestadas, no citar fuentes de donde se extrajeron. ¿Sí? ¿Por qué plagiamos? No valoramos la tarea encomendada, por miedo, mala gestión de tiempo, desconocimiento de normas para citar APA, falta de políticas institucionales. ¿Cómo evitamos plagiar? Citando apropiadamente el autor en el texto, que tomo expresamente. ¿Qué es citar? Bueno, citar es anotar o mencionar autores que discuten en lo que se dice. ¿Qué se debe citar? Datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común. ¿Cómo se cita? Según APA se aplica principalmente en el área de las ciencias sociales, sociología, antropología, derecho y psicología. ¿Qué es el derecho de autor? Bueno, son los derechos de los creadores sobre obras literarias, música, pintura, escultura, programas informáticos, etc. Diferencias entre citas, referencias y bibliografía. Bueno, las citas son ideas que utilizamos en forma textual o parafraseada. Las referencias es el listado con información completa de las fuentes citadas en el texto. Y bibliografía es el listado de cita que cita los trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior. Citas y referencias APA, tercera edición en español. Bueno, los tipos de citas son citas directas. Se cita textualmente con menos de 40 palabras en énfasis en el autor. Ahí vemos un ejemplo en el cual nos muestran el año, el apellido, el texto que se está copiando, el punto, la página de la cita. Bueno, la siguiente es la cita directa 2. Es cuando las citas tienen más de 40 palabras, se escriben fuera del texto. La otra son la citación indirecta o paráfrasis. Reproducir la idea del autor expresando con otras palabras. Bueno, esto es basado en el texto en el cual tomamos la cita y pues ahí nos muestran un ejemplo de cómo debe ir la cita. La otra es las citas directas dentro del paráfrasis. Bueno, ahí nos muestran dos tipos de ejemplos. Luego tenemos las técnicas de parafraseo, que es cuando se cambian algunas funciones, algunas palabras, y pues se dice como con que de ahí se pone como el de acuerdo o se habla de forma personal, como se coloca verbos como para mí esto significa esto y esto y esto, o creo que esto funciona así y así. Pues prácticamente tomando lo mismo que dice el autor, pero con nuestras propias palabras. Un ejemplo sería, aunque solo cerca de una décima parte de la población mundial vive allí, el África subsahariana continúa siendo la región más golpeada, representando 72% de la gente infectada como VIH durante el 2000. El paráfrasis sería, aproximadamente el 10% de la población mundial vive en el África subsahariana. Sin embargo, esta área del mundo tiene el porcentaje más alto de enfermedades relacionadas con el SIDA. De hecho, en el 2000, casi 3/4 partes de la población tenían el virus de VIH. Citas y referencias de Zapan, edición en español. Dice la citación de un trabajo a múltiples autores. Cuando un trabajo tiene dos
autores cite ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Citación o un trabajo de autores corporativos. El nombre de los grupos que funcionan como autores, por ejemplo, corporaciones, asociaciones, instituciones gubernamentales y grupos de estudio. Por lo común se escriben completos cada vez que aparecen citados en el texto. Los nombres de algunos autores corporativos, como asociaciones e instituciones gubernamentales, se escriben completos en la primera cita y se abrevian a partir de la siguiente. Bueno, citación de trabajos de autores no identificados o de autores anónimos. Al trabajar con fuentes sin autor, para citar, utilice las primeras palabras de la referencia, por lo común el título y el año de publicación. El título del libro, revista, folleto o informe en las citas se escribe en cursiva, al igual que en las listas de referencias. Citación de dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis. Cuando encuentre una idea de varias fuentes y necesite citar estos trabajos, debe definir de diferentes autores, escribe los apellidos separados por punto y coma dentro de un mismo paréntesis. Escriba las citas en orden alfabético para dejar el apellido del primer autor. Citas dentro de las citas textuales. No se deben omitir las citas contenidas dentro del material original que se está citando de manera textual. Los trabajos así citados no deben estar en las listas de referencias, a menos que el autor los llegue a citar como fuentes primarias en otra parte de su trabajo. Citas con error. Si hay un error en el texto citado, debe mantenerse, pero avisando al lector con la anotación SIG en cursiva y entre corchetes. Si el error es muy evidente, puede indicarse la corrección entre corchetes precedida de la abreviatura IE en cursiva, como lo muestra el ejemplo. Muchas fuentes electrónicas no proporcionan un número de las páginas. Si los números de los párrafos son visibles, empléelos en lugar del número de la página. Utilice la abreviatura barra. Ver los elementos básicos de un artículo. Bueno, la primera es la portadilla. Este se debe enumerar con el número 1 en la parte superior izquierda. Después de esto se debe ir un título breve en mayúscula en la parte superior de las páginas. De seguida de esto va el nombre del autor y el nombre de la institución a la cual pertenece el autor, y de último, si hay una nota de autor, debe ir aclarada. Siguiente es el resumen. Al igual que la portadilla, debe ir enumerada, pero en este caso va con el número 2, lleva el título en mayúscula igual centrada, luego sigue la palabra resumen, que también iría como un título, pero iría debajo del título principal centrado. Luego va un breve párrafo sin sangría, que sería parte del resumen. Y de último se debe incorporar las palabras claves. La introducción. Bueno, esta también se enumera, pero en este caso sería el número 3, debe llevar el título, pero en este caso no debe ir la palabra introducción, sino debe ir solamente un texto donde se identifique claramente de qué se está tratando el documento relacionado. Siguen las referencias. Bueno, en esta se enumera pues según la página a la cual le corresponda. Debe llevar el título del documento, luego debe llevar un título que diga referencias. Después de este se colocará la lista de las referencias en orden alfabético.